Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a mi clase. Este es un video en el que te voy a explicar cómo vas a calcular distintas secciones de un círculo o áreas y regiones sombreadas que tienen que ver con el círculo y la circunferencia. Lo que vamos a ver es un sector circular, una corona circular, un trapecio circular, distintas formas que las podemos encontrar dentro de un círculo. Vamos a ver el primer ejemplo. Estas son las distintas áreas que te voy a enseñar a calcular, ¿sí? Pero antes de que nos vayamos directamente a un ejemplo, lo que yo quiero es que tú analices que estas fórmulas, la verdad es que no son la gran cosa, sino como con una lógica tú lo podrías calcular sin necesidad de tanta fórmula, ¿sí? Vamos a empezar con una muy sencilla, que es esta de sector circular, ¿sí? Es como una rebanada de pizza, ¿no? Tienes un círculo que es la pizza, y entonces una rebanada vendría siendo el área que tú quieres calcular. Recordemos que el área es pi por radio al cuadrado. Y entonces aplicaríamos esta fórmula de área es igual a pi por radio al cuadrado, pero ahí obtendríamos todo el círculo, o sea, los 360 grados. Por lo tanto, si tú no quieres esos 360 grados, entonces así hacemos una regla de 3, donde, bueno, si quieres todo el círculo completo sería así, pero al hacer una regla de 3 vamos a pensar que aquí el ángulo es como de 50 grados. Y entonces todo este valor que hayas calculado es para 360, para 50 grados, ¿cuánto se da? Lo que tendrías que hacer aplicando tu regla de 3 es pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360 y observa que eso es precisamente lo que tenemos aquí, pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360, ¿sí? Entonces hasta por lógica lo podrías haber calculado. Ahora vamos a ver la corona circular. En el caso de la corona circular ya vimos áreas sombreadas y vimos algo como esto, en donde pues para calcular el área sombreada pues es precisamente la diferencia entre el círculo mayor menos el círculo menor, ¿sí? El círculo mayor tiene un radio de R mayúscula y el círculo menor un radio de R minúscula. Entonces sería pi, un área es pi por radio al cuadrado, y luego le voy a restar la otra área que es pi por radio al cuadrado, pero ese es un radio más pequeño, ¿sí? Si sacas factor común, y ya nada más es factor común es pi, pues sería radio al cuadrado menos el otro radio al cuadrado. Y esa es la fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Pero tú puedes seguir esta, que de manera intuitiva puedes calcular el área sombreada, ¿vale? Ahora, vamos a ver este que dice trapecio circular. ¿Por qué crees que se le llame trapecio? Pues porque esta parte de aquí y esta otra vienen siendo como base mayor y base menor, ¿sí? Y esta es como la altura. Bueno, pues precisamente este trapecio circular es como una combinación, yo diría una combinación entre estas dos que acabamos de ver, ¿sí? Entre el sector circular, que es como una rebanada de pizza, así lo ves, pero además es corona circular, ¿sí? Si te fijas, no es todo el área como en el sector circular, que tenemos aquí todo el área, sino un pedacito nada más. Entonces, observa que precisamente es la combinación entre estas, donde tengo pi por el ángulo entre 360, que es esta parte de aquí, pero como tengo dos radios, pues tengo que sacar la resta entre los cuadrados de los radios, que es esto de aquí, y eso es lo que aparece aquí en mi fórmula, ¿sí? También, igual de manera intuitiva, pues lo que podrías hacer sería calcularlo por separado sin necesidad de estar aplicando esta fórmula que quizá te pudiera confundir, ¿sí? Y vamos a ver el último, que es el segmento circular. Y el segmento circular es como parte de un sector circular, ¿sí? Lo voy a calcular muy parecido. Observa pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360 es esta fórmula. Eso quiere decir que con eso estaría calculando todo ese sector circular, todo esto de aquí. Perdón por irme tan chueca, nada más estoy señalando qué área es. Ese.
y le resto el área del triángulo AOB. O sea, este AOB se lo voy a restar y por lo tanto ya me queda esa área naranja, ¿sí? Ahí tú tienes que considerar cómo vas a restar esa área. Déjame borro. Pero podría ser que esa área la calcules, como ya hemos visto, con una fórmula de Herón, ¿sí? Si tuvieras la medida de los tres lados. Aquí estos dos radios ya son dos medidas y esta cuerda que está aquí sería un tercer lado. La otra opción, en lugar de Herón, podría ser la de base por altura sobre 2, pero debieras de tener quizá un ángulo de 90 para que los dos radios sean los catetos, o quizá también calcular la altura aquí. Esa también podría ser otra opción, calcular aquí una altura, y entonces sería base por altura sobre 2. ¿Sí? Eso es entonces, vamos a hacer un ejercicio de cada uno. Primer ejemplo entonces, un sector circular. La fórmula es todo el círculo y luego por el ángulo que necesito entre 360, que dijimos que es como la proporción. Pi por radio al cuadrado o radio al cuadrado por pi. Ese es el área. Radio al cuadrado. Observemos este ejemplo que tengo aquí abajo en color gris. El radio sería de 3.51. Ese va al cuadrado. Y luego lo voy a multiplicar por pi. Y lo voy a multiplicar por el ángulo, 117 grados. 117 y lo dividimos entre 360. Sí, hacemos esa operación y ahorita checamos nuestra respuesta. Ok, eso es lo que yo obtuve. Me dio 12.579. No dice qué unidades son, entonces le dejamos unidades cuadradas. Vamos a ver el otro, que es una corona circular. En esta corona, pues vamos a calcular las dos áreas, dijimos, ¿sí? En una tengo un radio más grande, observo que es del centro hasta el extremo más alejado. Aquí vamos a ocupar este que está en rojo y entonces el radio sería 8. Y el otro radio es el radio más pequeño, ese es el que voy a restar. Entonces puedo aplicar la fórmula o lo puedo hacer por separado. Lo voy a hacer por separado para que veas que es, yo creo que está más fácil. Entonces el área va a ser el área de todo el círculo, incluyendo rojo y blanco, sería de pi por radio al cuadrado, pero el radio va a ser de 8 al cuadrado, ¿sí? Y le voy a restar el círculo blanco, que es también pi por radio al cuadrado, pero este radio es de 3 al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, entonces será 8 por 8, 64 pi, menos 3 por 9, 3 por 3 son 9, pi. ¿Okay? La resta de 64 menos 9 me da 55 y lo voy a multiplicar por pi y esto sería 172.78. Este sí dice que son centímetros, entonces estos serían centímetros cuadrados, estamos hablando de áreas. Y aquí te estoy dejando otra imagen más para que tú veas que no importa que no esté concéntrico, o sea que no tengan como el mismo centro los dos círculos, ¿sí? Pueden estar un poquito desfasados, no importa, el cálculo lo puedes hacer igual. Entonces vamos a ver las otras dos áreas. Aquí tengo un segmento circular que decíamos que era como el sector circular, ¿sí? Pero le vamos a restar el triángulo. Tengo un ejemplo aquí abajo, ¿sí? Donde observa que lo que voy a calcular es la parte amarilla. Eso es lo que voy a calcular. Entonces, primero calculo todo el sector circular, ¿sí? Como lo acabamos de hacer hace un momento, que sería pi por radio al cuadrado, esta parte, y luego tu reglita de 3 por el ángulo entre 360. Aquí en este ejemplo, entonces, sería pi por el radio de 2.92 al cuadrado por el ángulo, este sería el ángulo de 76 entre 360, ¿sí? Estoy con esta parte de aquí, ¿ok? Eso está muy fácil, ¿no?
creo que la parte difícil es piénsale cómo puedes calcularle el área a este triángulo. ¿Sí? Yo te mencioné algunas. ¿Sí? Si quieres pausar el video y ya que tengas más clara tu idea, ya ponerle en continuar. Bien, una de las opciones que yo te daba era la fórmula de Herón. Yo tengo cateto de 2.92 por aquí. ¿Sí? Este 2.92. Acá hay 2.92 porque también es el radio. ¿Sí? Y aquí está el tercer cateto. Si está la medida, observa, 3.59 sería mi otro cateto. ¿Ok? Esa es una. Aunque la de Herón es un poquito laborioso, sobre todo si tienes decimales, ¿no? Pero si esa fue la que pensaste, síguela y vas a llegar al área de este triángulo, que esa área se le vamos a restar a esta cantidad, ¿sí? Yo te voy a resolver por otro camino. Y ese otro camino es base por altura sobre 2. Oye, ¿y de dónde saca la maestra base por altura? Si tuviera aquí 90 grados, los catetos serían los radios, o los radios serían los catetos, ¿no? No tengo ángulo de 90, entonces no puede ser esa. Pero puedo considerar que esta es mi base, esta de aquí, este 3.59, y la altura sería esta otra de aquí. Ahora, ¿cómo le hago para calcular esa? Pues es que desde el centro hasta acá es 2.92 y observa que aquí me están marcando una diferencia. Entonces, lo que yo quiero calcular, que es esta parte, lo voy a calcular con la resta de 2.92 menos 0.62 y eso me da 2.3. Esa entonces sería mi altura. ¿Ok? Así lo voy a calcular entonces. Menos, aquí lo voy a dejar así, base por altura sobre 2. Esa va a ser mi área. Voy adelantando mis cálculos. Sería 2.92 al cuadrado. Lo multiplicamos por pi. Y lo vamos a multiplicar por el ángulo de 76 y obviamente dividirlo entre 360 para ya tener el sector circular. Esto me da 5.654. No me dice qué unidades, entonces son unidades cuadradas, menos lo que yo dije, base por altura sobre 2. Mi base va a ser esta, entonces es 3.59 por la altura que acabo de hacer la resta de 2.92 menos 0.62 y me da 2.3 y lo voy a dividir entre 2. Entonces 5.654 menos 2.3 por 3.59, que es lo que estoy tomando como base, entre 2, me da 4.1285. Ya dividido entre 2. ¿Sí? Entonces finalmente mi resta me da 1.525. Estas son unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces todo el sector, este color verde agua más el amarillo, me dio 5.65 menos el triángulo, que es el color verde agua, y ya me queda la parte amarilla. ¿Sí? Muy bien. Y pues vamos a hacer un cuarto ejemplo con esa figura, donde dijimos que ese trapecio circular era como una mezcla entre la corona circular y el sector circular. ¿Sí? Vamos a seguir ahora la fórmula, donde tú, si tienes tu imagen, sabes que el radio mayor pues va desde el centro hasta el círculo más grande. El radio menor pues del centro al círculo más pequeño. ¿Sí? Y el ángulo, eso es lo que yo necesito saber, o sea, el sector. Eso es lo que tengo aquí, radio menor de 3, radio mayor de 5 y mi sector de 60 grados. Entonces voy a hacer el cálculo
que quedaría algo así como el área es igual. Radio mayor es de 5 al cuadrado menos el radio menor que es de 3 al cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar tanto por pi como por el ángulo, y este ángulo es de 60. ¿Sí? Y el resultado lo voy a dividir entre 360 grados. ¿Okay? Entonces, pues muy fácil, porque 5 por 5 son 25, 3 por 3 son 9, hago la resta y eso lo multiplico por pi y por 60. Y lo divido entre 360. ¿Sí? Este es 5 al cuadrado, 25, 3 por 3, 9, se restan, me da 16, lo multiplicamos por pi, lo multiplicamos por 60 y lo dividimos entre 360. Y ahí es 8. Ese es el área, 8.377. Estos son centímetros, por lo tanto mi área serían centímetros cuadrados. ¿Sí? Muy bien, pues hasta aquí la vamos a dejar en este video. Revisa tus operaciones, practica con tu calculadora y verás que ni necesitas aprenderte las fórmulas. Por pura lógica las podemos ir resolviendo. Hasta la próxima.